Bueno, vamos a retomar el video, la pregunta número 6. Dice, explicar definición y ejemplo de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una decisión económica, ¿sí? Que tiene en realidad varias alternativas. Es decir, es el sacrificio de no hacer una cosa para dedicarse a otra. Un ejemplo claro es cuando una persona debe decidir entre estudiar una carrera universitaria o trabajar. Es la opción a la cual se renuncia por realizar una acción. Bueno, para la evaluación de proyectos es necesario hacer 3 distinciones del costo de oportunidad. Costo del tiempo propio, costo de capital propio y costo de la financiación. El costo del tiempo propio es el costo de renunciar a los ingresos que se venían percibiendo por dedicarse al proyecto. El costo de capital propio es el costo que tiene una empresa por obtener financiación mediante recursos propios. Y el costo de la financiación es el costo dado por la tasa de interés del préstamo o del descuento, si se quiere decir, que exigen los inversionistas. Por ejemplo, el pago de intereses a lo largo del plazo repartido en cuotas. Vamos a ir a la pregunta número 7, que dice definir y explicar los indicadores financieros y las situaciones de conveniencias de realizar un proyecto o no. Bueno, vamos a ver entonces los indicadores financieros. Los indicadores o análisis financieros se consideran a la proyección en el tiempo de los ingresos y egresos de un proyecto con la finalidad de evaluar si es rentable la inversión. Es decir, que los indicadores financieros son los que a nosotros nos van a indicar si la inversión es rentable o no, si es conveniente o no. El valor actual neto, que es el VAN, es la diferencia entre el valor del mercado de una inversión y su costo. Mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Cuando a nosotros, por ejemplo, vamos a hacer este cálculo y nos encontramos con un VAN que es mayor a 0, el proyecto es conveniente. Cuando nos encontramos con un VAN menor a 0, el proyecto no es conveniente. VAN igual a 0 es la decisión del inversionista si quiere arriesgarse o no. La tasa del retorno, la llamada TIR, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. La TIR puede utilizarse como indicador de rentabilidad de un proyecto. A mayor TIR, mayor rentabilidad. Así se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, o llamado costo de oportunidad de la inversión. Si la inversión no tiene riesgo, el costo de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa de corte o costo de oportunidad, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. El leverage, por ejemplo, indica que es el leverage llamado también efecto palanca, indica la conveniencia o no de realizar un proyecto con la ayuda de financiación externa. Se calcula la relación entre la TIR financiera y la TIR económica. Ahí vemos la fórmula. TIR financiera sobre TIR económica es igual al leverage. Si la TIR financiera es mayor que la TIR económica, es porque un préstamo, si financiamos una inversión o un proyecto, lo mejora. Si el leverage, si este resultado, que resulta de la división de las TIR, es mayor que 1, conviene financiar. Si este resultado, si este leverage es menor a 1, no conviene financiar. Y si este leverage es igual a 1, es indiferente financiar. Bueno, muy bien. La pregunta número 8 que a mí me tocó dice si un proyecto
Bueno, anterior a esto, quería, sobre el BAN y la TIR y eso, quería hacer no me sale la palabra, quería hacer hincapié en el proyecto nuestro, que a nosotros nos dio una BAN positiva y un TIR también mayor a 1, y fue por eso que el proyecto nuestro era conveniente hacerlo y no hacía falta o era indiferente si pedíamos o no un préstamo. Quería hacer esa comparación. Bueno. La pregunta número 8 dice, si un proyecto da un BAN de menos 23.500, ¿qué implica? ¿Puedo decir que tengo pérdidas o ganancias? ¿Y por qué? Suponiendo que nuestro proyecto dio por debajo de 0, es decir, menos 23.500, el proyecto no es conveniente, porque anteriormente habíamos dicho que el BAN positivo o mayor a 1 es conveniente, y si es por debajo no conviene. El resultado de esta inversión, si aún decidimos invertir con este BAN, va a ser un resultado negativo, nos va a generar pérdida. Si el BAN es menor a 0, el proyecto no se debería aceptar. Entonces, bueno, viendo estos tres postulantes y teniendo como resultado este BAN, lógicamente no es conveniente aceptar el proyecto. La pregunta número 9 dice, si un proyecto, la tasa de costo de oportunidad es del 35% y la TIR es del 25%, ¿es rentable y por qué? ¿Qué pasa con esta pregunta? Esta pregunta nos da el costo de oportunidad más alto y la TIR un bajo. Entonces, sí es rentable, lo que no quiere decir que sea conveniente. ¿Por qué? Porque acá nos dice, si la TIR es menor que la tasa de costo de oportunidad, el proyecto no es conveniente, pero no significa que no sea rentable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una TIR de un 25% y eso es algo positivo. Entonces, mientras la TIR sea positivo, el proyecto es rentable, solo que su rentabilidad es menor. Es decir, que con un costo de oportunidad del 35% no es conveniente, pero sí es rentable. Y la pregunta número 10 dice, si un proyecto tiene una TIR de 45% y una TIR del 25%, ¿conviene financiar y por qué? En esta respuesta, obviamente, que viendo y haciendo alusión al efecto palanca, que es la comparación de las TIR, tanto financiera como la económica, determina cuál influye más en el proyecto, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación son, si la TIR financiera es mayor que la TIR económica, entonces se puede cumplir con tercero, es decir, podemos tener un financiamiento externo y tener ganancia. Si la TIR financiera y la TIR económica son iguales, como es este caso, no hay ni pérdidas ni ganancias. Si en cambio la TIR financiera es menor que la TIR económica, no se puede cumplir con el pago de deuda, ya que el proyecto solo genera recursos para sostenerse. Entonces, en este caso es indistinto la decisión. O sea, la decisión es del inversionista, ya que el proyecto no genera ni pérdida ni ganancias. Esta es la última pregunta que me tocó a mí del parcial, del examen final. Así que con esto nos despedimos y ya estamos a un paso de la tesis. Muchas gracias.